Uno, adelante, Juan. Bueno, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la invitación y por al Congreso y por las conferencias. De verdad que extraordinarias todas, tiene uno más preguntas que certezas, pero vamos a comenzar. Alguien nos hace una pregunta con relación a la paciente de 45 días que estuvo en ECMO venoarterial central, que si no pensaron en pasar a asistencia únicamente y qué criterios los llevó a decidir mejor ECMO que asistencia. Yo creo que es como una pregunta de una paciente que presentó Yo Cristian. creo que tenés el micrófono apagado. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, David? Juan David. Esta pregunta la hicieron de una paciente que tú comentaste que Ya. duró 45 días en ECMO arterial y Sí, ponen la pregunta que si no se consideró poner una asistencia, no sé si se referirían a una asistencia derecha. ¿Sí? sí. Esta paciente fue una paciente con hipertensión pulmonar y como mencionaba en la charla, que cuando la listamos para trasplante La hicieron pulmonar. de una paciente que tú comentaste que duró 45 días en ECMO arterial. Sí. Y ponen la pregunta que si no se consideró poner una asistencia, no sé si se referirían a una asistencia derecha. Sí, yo creo que Esta Santiago... paciente fue una paciente con hipertensión pulmonar y como mencionaba en la charla, que cuando la listamos para... Oye, parece que estamos con algún delay en la respuesta. ¿Me escuchan o no? Lo que pasa es que uno de nosotros está con el video puesto, hay que Hay que sacarlo apagar y dejar el solamente el Zoom. video. Está desfasado, Cristian. Nosotros nos mantenemos en este Zoom nomás. Algunos de los que estamos conectados, puede ser Juan David o tú o yo no, está con el video abierto de la conferencia y ese video tiene un desfase. Por eso es que hay que quedarse en el Zoom nomás. Entonces, respondiendo a esa pregunta, esa paciente que tiene hipertensión pulmonar la pusimos en ECMO porque era candidata a trasplante. Y la pusimos central porque sabíamos que iba a esperar un buen tiempo. De hecho, estuvo en otra institución por 30 días en arterial. Esta fue la Universidad de Columbia y la trasladaron a nuestro centro, donde tuvo que esperar 15 días más. Por lo tanto, utilizamos en trasplante cuando no tenemos buena vasculatura femoral o subclavia, consideramos ECMO central y una buena opción también utilizando graft en la aorta y de PTFE en la aurícula derecha o en este caso, como lo hicimos, en la aurícula izquierda y que conectamos una graft de PTFE. Pero lo utilizamos en forma generalmente femoral, percutánea, pero en caso de espera muy larga, podemos hacer un RVAD, oxy-RVAD, o en caso de hipertensión pulmonar o vena arterial central. Perfecto. Para Santiago hacen una pregunta. Paciente con sobrecarga del ventrículo izquierdo leve a moderado, que está con soporte vasopresor con catecolaminas simpático-miméticas, si se le puede colocar vasodilatador en el mismo manejo, si se pueden combinar. Bueno, realmente nosotros no lo hacemos. En el pasado, en el postoperatorio de cirugía cardio que hacía en choque, lo hacíamos con alguna frecuencia, pero realmente la experiencia con eso no fue muy buena y por eso nosotros ya no lo usamos. Lo que sí buscamos en el paciente, por ejemplo, que está soportado en ECMO venoarterial y que no tiene una buena apertura de la válvula aórtica, es buscar presiones medias bajas. Entonces los manejamos con presiones arteriales medias entre 55 y 60. Pero no volvimos a usar el vasodilatador sistémico como ayudante al vasopresor porque nos parece algo contraintuitivo. Bueno, yo tengo una pregunta, esta pregunta se la hago específicamente yo a Mario. Nosotros también comenzamos con la canulación venopulmonar. Infortunadamente en Colombia, como en casi toda Latinoamérica, no tenemos Protec-Duo ni las otras cánulas para hacer ECMO venopulmonar. Entonces, como lo mencionó Leonardo, utilizamos dos cánulas.
Pero una de las dificultades que nosotros tuvimos cuando utilizamos la cánula multiestadio es que se nos distendía el ventrículo derecho, por eso nos quedamos solamente con cánulas de estadio único en la arteria pulmonar. Mi pregunta específica es, cuando han utilizado las cánulas multiestadio, ¿cómo le han hecho el seguimiento a la distensión del ventrículo derecho? Y una vez el ventrículo derecho ha hecho distensión, ¿cómo han resuelto ese problema? Bueno, yo respondo por Mario. La cánula que nosotros usamos preferencialmente para hacer retorno en la arteria pulmonar en ECMO-BPA es una cánula venosa Edwards 25 French. Es una cánula de 60 centímetros que tiene una porción de agujeros en la punta de 10 centímetros. Y la posicionamos en la rama derecha hacia una de las primeras ramas lobares, lo cual nos deja casi todos los agujeros en la arteria pulmonar y por ahí 1 o 2 en el tracto estaría el ventrículo derecho, ¿sí? Y esa es como la cánula que mejor rendimiento nos da. Y es la única cánula de gran tamaño que tiene esa configuración disponible en Colombia, que las únicas que tienen solamente huecos en la punta creo que son la 17 y 19 French de Medtronic, que son pues cánulas más pequeñas. Las otras cánulas que nosotros, lamentablemente Edwards no va a traer más esas cánulas a Colombia, tomó esa decisión antes de que nosotros comenzáramos a usarlas. La otra cánula que nosotros usamos es la cánula 22 French, tanto de Livanova como de Edwards. Estas cánulas son bicavas, entonces tienen agujeros en la punta y tienen agujeros más o menos unos 15 centímetros antes. Estos agujeros quedan en la aurícula derecha. Entonces efectivamente ahí se pierde algo del efecto de disminución de recirculación, sin embargo, sí dan menos recirculación que una cánula puesta completamente en la aurícula derecha. Y nosotros, efectivamente, a veces no tenemos un adecuado descarga del ventrículo derecho con estas cánulas, lo cual a veces en situaciones de inestabilidad hemodinámica nos obliga a utilizar una cánula adicional arterial, que la ponemos generalmente por punción en subclavia derecha, y queda una configuración como BPA arterial, ¿sí? Probablemente si uno tuviera una cánula que diera completamente el flujo en la arteria pulmonar, uno podría dar un soporte hemodinámico más eficaz. Y Cristian tiene ahí, creo que, una opinión al respecto. Un comentario en este sentido, para no tener, tú puedes hacer apoyo al ventrículo derecho sin tener la cánula Protect Duo. Y nosotros utilizamos para ese sentido una cánula multifenestrada en la femoral, y hay una cánula Medtronic Biomédicos de 19 y 21 French, de 50 centímetros, que te permite colocarla por la yugular en la arteria pulmonar. Siempre va a haber un poco de insuficiencia pulmonar cuando tienes cualquiera de estas cánulas, por lo tanto no esperes que el ventrículo se achique, siempre va a estar grande, siempre va a haber insuficiencia pulmonar e insuficiencia tricuspidia porque la cánula está comprimiendo movilizando la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, por lo tanto el ventrículo va a tener un poco de distensión con esto, pero no tienes que tener Protect Duo para hacer esta cánula Medtronic, que es una Medtronic larga, como te digo, de 50 centímetros, biomédicos, es muy útil y hemos hecho varios casos de apoyo ventricular derecho con estas dos canulaciones. Lo otro que esta cánula te puede servir también cuando haces ECMO veno arterial para descomprimir el ventrículo izquierdo, como vent pulmonar. Te puedes poner por la arteria yugular en vez de colocarle una impela o alguna otra forma de drenaje. Es bastante buena. Yo aprovecho, porque la pregunta que sigue la hace un doctor que se llama César Torres, que cómo es la inserción y cómo es la configuración. Yo aprovecho comenzando y le doy la palabra a Leo, que específicamente la pregunta se la hacen a Leonardo. Nosotros hemos utilizado utilizamos Livanova, no nos fue bien porque el ventrículo derecho se nos puso como un cachete, pero al final terminamos utilizando los biomédicos de estadio único de Medtronic 21 y 23 en configuración pulmonar, y nosotros en la posición pulmonar, a diferencia de Leo, la ponemos bajo fluoroscopia y toda inserción percutánea y la damos en el tronco de la arteria pulmonar, intentando direccionar el flujo para los dos pulmones para no hacer edema pulmonar unilateral de un solo lóbulo. Esa pregunta también, Leo, te la hacen a vos, que cómo es la inserción y cómo es la configuración de la cánula de drenaje. Entonces, cuando la usamos como cánula de drenaje, nosotros usamos cánulas bicavas, que nos permiten con la misma cánula drenar de la arteria pulmonar y de la aurícula derecha.
Entonces hay cánulas bicavas que son New Generation de Medtronic, o hay cánulas bicavas de Livanova, o hay cánulas bicavas de Edwards. Las ponemos por inserción yugular, por fluoroscopia, pasando primero un catéter multipropósito hasta la rama pulmonar derecha. Ahí intercambiamos por una guía de alto soporte amplia super stiff, dilatamos y pasamos la cánula hasta la rama pulmonar derecha, quedando drenando los huecos que serían de la cava superior en la arteria pulmonar con un efecto de vent, y quedando drenando los de la cava inferior en la aurícula derecha como pues el efecto de drenaje de ECMO. Y pues ese es el procedimiento. Perfecto, no hay más preguntas, no sé. Hay una pregunta para el doctor Rodrigo Marce por acá. Ah, perfecto. Dicen que si tuviera un caso de un paciente joven con retorno a circulación espontánea extrahospitalario, pero sin paro presenciado, y hubiera voluntad para donación de órganos, que si se consideraría el ECMO como estrategia de perfusión en ese paciente. Estás en silencio, Rodrigo. Pues, perdona, Santiago, me dices un paro extrahospitalario no presenciado. Es un paro extrahospitalario no presenciado, pero tuvo retorno a la circulación espontánea de manera extrahospitalaria, y preguntan específicamente que si hubiera voluntad para donación, se consideraría el ECMO como una estrategia de perfusión en ese paciente. Sí. Es algo que se tiene que definir como institución si se va a hacer o no. Nosotros no lo tenemos, o bueno, no lo teníamos considerado como algo de rutina. Hemos tenido, dentro de los 38 pacientes de SPR, hemos tenido 6 donaciones en el grupo que murió. Pero no me atrevería todavía, o sea, dado la cultura y la legislación chilena es un poco compleja en ese sentido, de hacerlo, a menos que, de nuevo, se hable con administrativos y con el hospital y toda la coordinación que se necesita para eso, en hacerlo. No lo tenemos nosotros indicado como tal, por lo tanto no lo haría, digamos. Además que un tema que tú no sabes cómo va a querer ser paciente, digamos, no puede que no haga muerte encefálica y no sea candidato a donación, por lo menos en el caso chileno, con la legislación nuestra, que solamente se permite donación de muerte encefálica. Así que, de nuevo, hay que considerarlo, sí, pero siempre y cuando se haya establecido previamente en las conversaciones como briefing previo a partir el programa de SPR. Yo tengo una pregunta para todos, porque cuando nosotros empezamos a tener ahora, específicamente con COVID, que nos ha dado tan duro al comienzo, tuvimos mucho paciente que nos hizo en el contexto de SRA fallas derechas. Al comienzo lo rescatábamos con un ECMO veno-arteriovenoso, y vimos que al comienzo iban bien, pero al final era muy difícil el manejo con el ECMO veno-arteriovenoso. Aún en el VAV nos hacían arlequín y bueno, era muy difícil el manejo. Entonces empezamos a utilizar la canulación pulmonar. Yo les quería preguntar a ustedes, digamos, ¿cuándo indican de manera temprana esa configuración venopulmonar? Si lo hacen por compromiso hemodinámico, solamente por parámetros ecocardiográficos, o si es la oxigenación el primer disparador para cambiar la configuración, porque yo creo que ese, digamos, es el punto más que la parte técnica de cómo la ponemos, ya para que demos por finalizada esta sesión. Yo puedo partir con nosotros, lo hacemos cuando hay compromiso hemodinámico. Tienes razón que el uso de Protect Duo o ECMO pulmonar, auricular pulmonar, con el Protect Duo sobre todo, es bastante mejor en estos pacientes que un VAD. Tiene mucho menos recirculación y andan mejor, pero nosotros en nuestra institución lo usamos más que por hipoxemia, es por falla ventricular, por hemodinamia. Nosotros lo usamos más
más por hipoxemia que por falla hemodinámica. El propósito es como conseguir que el paciente pueda rehabilitarse sin hacer disnea y tener, digamos, una actividad grande y como con la intención de ver si podemos retirar la ventilación mecánica. Entonces, cuando vemos que el paciente, digamos, se ha dado con la configuración que tiene presiones arteriales de oxígeno, digamos, 80, que sabemos que si lo vamos a despertar le va a bajar la presión arterial de oxígeno 50 o 40 y algo, ahí lo indicamos para poderlo despertar sin que haga disnea. Mucha gente lo hace así. Bueno, nosotros pues tradicionalmente lo hemos hecho en choque. Sin embargo, la literatura mundial tiende a poner las cánulas más temprano, aunque no se haya demostrado una disminución de la mortalidad. Ahí está la experiencia del grupo de Milwaukee, donde lo están conectando directamente a ECMO pulmonar con mortalidad del 11%. De manera que yo creo que en el futuro nosotros vamos a usar cada vez más esta canulación y probablemente en algunos pacientes la usaremos como canulación inicial. Depende si tu paciente está en el hospital o está en el lecho hospitalario, digamos. En mi caso, por lo menos, la mayoría son rescatados de otro centro, entonces trato de que, por lo menos en nuestro caso, tratamos de partir como venoso. Estoy hablando de los COVID, por si acaso, o fallas respiratorias severas. Tratamos de jugarnos todo por el todo para que sea venoso en un comienzo, pero sí, todo lo que ustedes han dicho es cierto, digamos. No puedo discutirlo, pero en el caso de ir a rescatar a un paciente, es mucho más fácil poder hacer un venoso en el cubículo de la UTI donde esté, en intensivo donde esté, digamos. Estoy llevando la discusión al soporte inicial nada más, ¿no? Definitivamente todo lo que ustedes han señalado, estoy súper de acuerdo, digamos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Cristian, Rodrigo, Santiago, a Mario, Claudia, Juan David. Muchas gracias. Ha sido una sesión muy productiva. Yo creo que hemos aprendido mucho, muy buen nivel. Les agradezco mucho y bueno, vamos a continuar entonces con la sesión respiratoria. Nos vemos.